10:17 de la mañana, continuamos y seguimos en Voces de la Ciudad para saludar y darle la bienvenida a nuestros estudios, a nuestra invitada del día de hoy, que nos acompañará el día de hoy. Nosotros seguimos conociendo y recorriendo las diferentes organizaciones y fundaciones que hacen vida en nuestra región. Ella es María Elena Parra y actualmente es la coordinadora del programa de liderazgo femenino de la organización Alimenta la Solidaridad. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Graciela, de verdad muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Siempre estos micrófonos, bueno, aparte que Fe y Alegría es mi casa, pues estos micrófonos nos prestan la oportunidad de poder vociferar todo el trabajo que venimos realizando y que las personas también puedan tener conocimiento de esto y que obviamente pues se sume en la medida de sus posibilidades. Claro que sí, María, gracias a ti por aceptar la invitación. Empecemos por conocer qué es la organización Alimenta la Solidaridad, ¿de qué trata? Ok. Alimenta la Solidaridad tiene 6 años en el territorio nacional como tal y básicamente trabajamos lo que es la seguridad alimentaria. Alimenta nace porque de verdad había mucha necesidad, sobre todo veíamos un problema grande en temas de pobreza y de desnutrición. Entonces nuestra orientación siempre ha sido pues el tema de los niños, brindarles la seguridad alimentaria para por lo menos que puedan crecer con oportunidades. Entonces, en vista de eso, pues la crisis, todo lo que ha vivido, hace 6 años un conjunto de personas comenzaron esta iniciativa y de verdad que creció más de lo que esperábamos y por eso hemos dado paso a nuevos programas. No, está buenísimo. ¿Y en qué comunidades esta organización ha logrado hacer vida, apoyar, acompañar a estas personas en vulnerabilidad? Bueno, esta organización está a nivel nacional, en más de 7 estados del país y aquí en el estado Zulia actualmente tenemos 24 comedores sociales, no solamente en el municipio de Maracaibo, también tenemos en Colón, en Sol del Lago, en Mara, en La Guajira. En La Guajira tenemos un comedor de verdad que nos llena de mucha satisfacción y orgullo porque es una de las zonas más vulnerables que hemos tocado y de verdad que el crecimiento o el impacto que ha tenido allí Alimenta ha sido abismal. Entonces, actualmente tenemos 24 sedes, como lo dice nuestro coordinador, porque estamos a lo largo del estado en 24 comedores. No, pero qué bonito. 24 comedores a nivel nacional. No, solo en el Zulia. No, está muy solo bien. En el estado. A través de estos comedores, ¿a cuántas personas han logrado beneficiar aproximadamente? Bueno, mira, básicamente el programa comenzó con niños de 0 meses, pues, o sea, recién nacidos, a 5 años. Entonces, lo que se buscaba era que estos niños pudieran llegar a la talla, al peso requerido, porque obviamente pues estaban en estado de una situación súper vulnerable. Incluso uno de los casos más emblemáticos que hemos tenido en la organización es un niño que no había logrado caminar. Entonces, obviamente era por temas de desnutrición, ¿no? Claro. Era una situación bastante difícil y luego de que Alimenta lo adopta como uno de esos niños y hubo un proceso también ahí de acompañamiento médico y todo eso, ese niño logró caminar. Entonces, es uno de los casos más emblemáticos que tenemos en el estado y eso nos ha llenado pues de muchísimo orgullo, de muchísima satisfacción. Entonces, aproximadamente cada comedor tiene 50 beneficiados, pero en la medida de que fuimos niños, ¿no? Entre ese rango, en la medida de que fuimos avanzando, los meses fueron pasando y todo eso, vimos también una población muy vulnerable en los adultos mayores. O sea, habían personas que sus hijos se habían ido del país o que simplemente estaban solos y no tenían cómo trabajar o que estaban incapacitados. Entonces era una situación bastante difícil, ¿no? Y se acercaban a los comedores y nosotros era como que wow, ¿cómo hacemos, señor? Si solo podemos beneficiar niños, esos son los estándares. Pero se logró a través hicimos un levantamiento de información de cuáles eran esa población también vulnerable y se logró apadrinar aproximadamente a 8, 10 adultos mayores en situación crítica, ¿no? O sea, básicamente ese es como el criterio, que estén en una situación totalmente crítica y se logran apadrinar en los comedores. Entonces, la comida se les da de lunes a viernes y hemos contado, por lo menos, por decirte, en el mes de junio, solamente en el estado Zulia, no más de 9.200 platos. O sea, solo en el mes de junio.
Entonces, más o menos por ahí podemos sacar los cálculos. Hay comedores que tienen 60, hay otros que tienen 50. O sea, depende también de lo que es la comunidad y los casos de vulnerabilidad que existan en la comunidad. Ok, y bueno, yo me imagino que debe haber un equipo multidisciplinario, pues voluntarios, personal médico, que lleve como el seguimiento, ¿no? Sí, o sea, de hecho, el Alimenta la Solidaridad tiene como 3 programas base. Uno que está abocado a lo que es protección y salvaguarda, que es también la nutrición, pues seguridad alimentaria, velar porque esos niños tengan las porciones necesarias para que logren nivelarse a un estado nutricional. Ese es como el génesis, pues el plan piloto. Pero también hay 2 proyectos más, que uno es el proyecto de formación, que se busca como formar a líderes, a los coordinadores o a personas que tengan un trabajo muy emblemático dentro de la comunidad, y capacitarlos. Pueden ser hombres, mujeres, adolescentes, o sea, dependiendo de la persona que ese comedor diga, bueno, este es el líder comunitario al que queremos potenciar. Ese es el programa de formación como tal, formación y educación para el trabajo, y el otro programa, que es el tercero, que es el cual yo coordino en el estado, que es el programa de liderazgo femenino. Para potenciar también las habilidades y capacidades de las lideresas comunitarias. Que cabe destacar que muchas de las comunidades, principalmente lo que yo he podido observar, son mujeres las que liderizan los procesos comunitarios. Totalmente. De hecho, el programa como tal de liderazgo femenino nace en el 2019, porque ya con un tiempo en el formato, en el trabajo, en el andar, veíamos que, wow, había mujeres que simplemente no trabajaban. O sea, no percibían ningún tipo de ingreso, ningún tipo de dinero, pero dedicaban su vida al comedor. O sea, estaban ahí de lunes a viernes cocinando para los niños. Y bueno, era un trabajo totalmente voluntario. Tú me preguntabas si habían voluntarios. Bueno, todas las personas que cocinan, que coordinan el comedor son voluntarios. Entonces, bueno, Alimenta comenzó a visualizar que esas mujeres tenían un potencial, que tenían pasión por lo que hacían, que de alguna u otra manera eran lideresas comunitarias, y allí es que arranca y nace el programa para potenciar sus habilidades y brindarles herramientas. Claro, antes de que se llegaran a establecer los comedores comunitarios, ¿cómo fue ese paso? ¿Cómo determinar en este sector sí, en este no? ¿Cómo fue esa alianza? Claro, bueno, básicamente se hizo un estudio de campo en el que se comenzaron a visualizar a los líderes que ya traían trabajo en la comunidad. O sea, algo que es maravilloso de trabajar con las comunidades, y bueno, yo sé que tú lo sabes también igual que yo, es que cuando uno va a la comunidad te habla. O sea, los espacios te hablan, las paredes te hablan de la comunidad, las familias te hablan. Entonces, la propia comunidad identificó a los líderes. Básicamente, pues, visualizamos un plano general en el que, bueno, dónde pueden ser los puntos focales o donde hay estados de vulnerabilidad, por también el trabajo que han hecho muchísimas organizaciones. Aquí en el Zulia hay muchísimas organizaciones que tienen cifras, que tienen estudios, que tienen cifras de vulnerabilidad, de población vulnerable, de pobreza. Entonces, básicamente ese trabajo también nos sirvió muchísimo, y ahí comenzamos a visualizar los puntos focales, y fue ahí donde se hizo el estudio de campo y comenzamos a identificar líderes que ya tenían, o líderes o lideresas, porque también tenemos coordinadoras, obviamente mujeres, que ya tenían trabajo en la comunidad y que ellos podían abanderar el proyecto, porque se necesitaba un nivel de compromiso pues tremendo. Alto, para poder ejecutar el proyecto. Sí, y la continuidad. O sea, porque quizás hay proyectos que son valiosos, que son lindos, pero tienen un periodo como de caducidad. Pero Alimenta, una de las ventajas que también lo comentamos en el equipo, es que nosotros comenzamos y no visualizamos un cierre. Es un proceso. Total, o sea, y es un proceso como de etapas. Ya no sé por qué etapa vamos, la verdad. O sea, ya, pero de verdad, mantener el comedor abierto es mantener la esperanza abierta. Claro que sí. María, y a ver, cuéntanos algo. Ustedes atienden a los niños en estado de desnutrición, luego se recuperan y van entrando otros. ¿Cómo es esa dinámica? Vale. Bueno, sí, obviamente se hace una evaluación previa, una evaluación con doctores, con voluntarios, donde se diagnostica como tal que el niño necesita el apadrinamiento de Alimenta, necesita el seguimiento de Alimenta, porque también es un compromiso de los padres cuando ya el niño es seleccionado como para ser parte del comedor. Entonces ellos se les toma su peso, todo eso, y se le hace un seguimiento. Ya cuando el niño logra tener el peso ideal, o logra también
de alguna manera estar en los estándares nutricionales adecuados para que él pueda desarrollarse, ya pues como que hemos creado una especie de figura en la que ya ellos pueden salir del comedor y podemos apadrinar nuevos niños. Y eso también creo que ha sido uno de los procesos más difíciles que hemos vivido como organización, porque tener que despedir a un niño que todos los días iba por su plato de comida y decirle, bueno, ya... ¿Son los 3 platos de comida o uno en específico? Mira, solamente es el almuerzo, pero hay comedores donde la situación es mucho más crítica, o sea, que es bastante grave. Entonces, en algunas oportunidades se les da también cena. En esos comedores, o sea, hay situaciones muy Ustedes tienen una evaluación que ahí van optimizando también los recursos, porque sabemos que ustedes como organización tienen limitaciones, no hay cosas que van a poder resolver, pero otras no, porque bueno, es un trabajo arduo. Total. Entonces yo creo que eso ha sido uno de los procesos más difíciles, pero sí tenemos estándares, tenemos límites y sobre todo con el tema de que nosotros somos una organización humanitaria, ¿no? Entonces, de verdad, a veces gestionar los recursos no es tan fácil, pero se hacen todos los esfuerzos posibles para mantener esos comedores andando. María, vamos a profundizar ahora sobre este programa que están ejecutando en nuestra región. Ya conocimos un poco de qué trata la organización, cómo beneficia a las comunidades y todo ese bonito trabajo que están realizando para acompañar a nuestros vecinos, a nuestras vecinas en esta situación tan dura y compleja que atraviesan. Cuéntanos, por favor, de este programa de empoderamiento de liderazgo femenino. ¿Cómo potenciar esas capacidades y habilidades de las lideresas comunitarias? Bueno, mira, el programa nace, como ya te venía comentando, porque nos dimos cuenta que la mayoría de las personas que ayudaban, que hacían funcionar, o sea, el Génesis Alimenta, básicamente en su mayoría eran mujeres. Sí. Entonces comenzamos a hacernos esa pregunta, ¿cómo las ayudamos? ¿Cómo potenciamos sus habilidades? ¿Cómo logramos impactar y encontrar un desarrollo en esas mujeres que ya de por sí tienen la voluntad? Entonces allí en el 2019 comenzamos una fase de planificación, también comenzamos a ver qué módulos podíamos o ellas necesitaban para poder desarrollarse, y en el 2020, en plena pandemia, tal cual, comenzó este programa. Entonces la primera corte fue 2020-2021, en el Zulia. En esa oportunidad beneficiamos 2 municipios, Maracaibo y La Guajira. Fueron como los pioneros en el estado. Y allí comenzó la fase de preparación, se iba hasta la comunidad obviamente a dictar estos talleres. Ustedes se trasladan a la comunidad. Sí, exactamente. Qué bueno. Básicamente pensamos que habían estados, o sí existen estados, donde se puede hacer el programa mitad virtual, mitad presencial, pero en el estado Zulia, sobre todo por las comunidades a las cuales hemos beneficiado, como La Guajira, Mara, pues tomamos la decisión de que el programa fuese 100% presencial o 90% presencial, porque de verdad la conectividad, o sea, claro, hay situación bastante compleja. Entonces, bueno, nos trasladábamos hasta las comunidades. En esa oportunidad había otra coordinadora, yo no había llegado a Alimenta como tal, aunque siempre fui cercana al equipo de Alimenta Zulia, pero no trabajaba o no me desempeñaba en este rol como tal. Y ahí comenzamos ese trabajo, esos programas de formación, y luego de que esa corte terminó, comenzamos el segundo componente, que es el activismo. O sea, no solamente es el componente formativo, que es lo que más o menos dura el programa, sino que también de ahí comenzamos un proceso de activismo, de que esas mujeres comiencen a liderar procesos, a liderar formaciones dentro de su comunidad. Y bueno, en esta corte, que es la segunda a nivel nacional, es la corte 2021-2022, estamos beneficiando a las lideresas de la comunidad y de los comedores de Mara, exactamente en Santa Fe, y acá en Maracaibo, pero en otra parroquia, que es Ildefonso Vázquez. En la primera oportunidad beneficiamos San Isidro, en esta oportunidad estamos beneficiando a Ildefonso Vázquez como tal. Entonces, bueno, el programa ahorita está todavía rodando, lo estamos desempeñando, son jornadas intensas, básicamente de todo un día,
pero los frutos que se vienen dando allí y el interés de las mujeres, o sea, es increíble. Yo le decía a la gente de Caracas o a mis coordinadores, yo les decía, bueno, yo no sé cómo van a hacer con Zulia porque tienen que darme como 100 cupos, aquí hay demasiado. Entonces todas las semanas es como que hay otra mujer que se quiere sumar, hay otra mujer que se... Y bueno, o sea, también es como que Dios, quisiéramos tener 50, quisiéramos tener 1000, pero de verdad que la receptividad con el programa en el estado ha sido increíble. ¿Cuáles han sido esos talleres, esos conocimientos que le han facilitado a este grupo de mujeres? Bueno, básicamente el programa se divide como en 3 módulos. La primera fase está abocada a las habilidades blandas. Comenzamos también como identificarlas, explicarle un poco de qué viene el programa. ¿A qué te refieres con habilidades blandas? Básicamente es como esas habilidades que ya ellas tienen y que solamente necesitamos como darle un empujoncito, potenciar. Más que conocimiento como tal, son temas como comunicación asertiva, liderazgo, ya ellas son lideresas. O sea, ya eso es natural, ya ese talento lo tienen. Entonces simplemente es como reforzar eso y comenzarles a mostrar que lo son. O sea, hay una fase, en la primera fase es como decirle, oye, mira, lo que tú haces no lo hace cualquier persona. O sea, y es la fase, yo siempre digo que es la más bonita, porque... Se van reconociendo. Total. Entonces ellas comienzan a decir, wow, ya va, yo ya hacía eso y no lo sabía. Y no sabía que eso tenía una metodología. Y no sabía que eso tenía una técnica. Entonces, yo recuerdo mi primera experiencia cuando fui a comunidad, que las mujeres nos tocó trabajo en equipo, liderazgo femenino, básicamente. Y ellas nos decían como que ya va, pero esa técnica de trabajo en equipo es lo que yo hago en el comedor. Así logré comenzar a organizar las voluntarias, por ejemplo. Entonces era como para ellas un descubrimiento de que ellas estaban haciendo algo que tenían técnica, porque también tienen muchas expectativas. Entonces, bueno, esa es la primera fase, comunicación asertiva, algunas técnicas de oratoria, que ellas comiencen como a perder el miedo, porque mira, lo que más nos hemos encontrado, de verdad, que yo lo identifico, es que al momento de ellas expresarse, sienten temor. O sea, ellas te pueden hablar, no sé, por horas, pero al momento de ellas tener que levantarse y proyectar su voz, que es una de las cosas que más les decimos, ahí comienza un proceso como de nervios, de temor. Y todas van con la misma expectativa de que yo quiero que lo que yo pienso lo puedo transmitir. Entonces ahí hay un proceso que obviamente es de autoconfianza y hay que trabajar mucho ese empoderamiento con ellas. Entonces esa es como la primera fase, básicamente, que ya la cubrimos en su totalidad. La segunda fase ya viene más abocada a un tema de potenciarlas o de formarlas en lo que es los derechos de las mujeres, que ellas conozcan sus derechos para que sepan sus límites y los límites de las demás personas. Porque también nos hemos encontrado en comunidades con testimonios de víctimas, obviamente, de BBG, de violencia de género. Entonces, ahí hay un proceso también de que ellas digan, wow, ya va, eso es violencia, me pasaba o me pasa. O sea, uno de los testimonios que encontré también emblemático para mí fue una mujer que me decía, cuando hablamos de violencia basada en género y de los derechos de la mujer, ella me decía, yo tuve una pareja con la que duré 20 años y era 20 años mayor que yo. Y todos los rasgos que usted me está describiendo, yo los vivía. Entonces, eso genera un impacto en ella y también en sus compañeras. Entonces, ahí empieza un proceso de sororidad enorme. O sea, es como el no está sola, pero no con palabras, sino con yo estoy aquí y te estoy acompañando y yo también lo estoy viviendo. Claro. Y bueno, la tercera fase como tal ya es más en temas de levantamiento de información, expresión testimonial, para que ya ellas puedan toda esa capacitación que le venimos dando, poderla proyectar y enseñar a otras. Básicamente eso es como que todo el componente del programa. Claro, entonces tiene que ver con empoderamiento femenino, conocimiento de sus derechos humanos e ir desconstruyendo lo que han normalizado durante años, ¿no? Sí. Para, bueno, empezar a, como dice uno, bien sea a renacer o a construir la mejor versión de ellas mismas en pro de su propio bienestar y también a fomentar esas capacidades de que ya tienen para seguir realizando ese trabajo de liderazgo que tienen en las comunidades. ¿Cuáles son las próximas metas? ¿Cuál es el objetivo que persigue esta capacitación, este empoderamiento de las lideresas comunitarias? Bueno, el objetivo siempre ha sido instaurar una red de lideresas en la comunidad donde se desarrolla el comedor.
O sea, de verdad los comedores necesitan muchísimo apoyo, muchísima ayuda. No solamente para el funcionamiento, sino para su sostenibilidad en el tiempo. Porque es un programa que como te dije, comenzamos y no queremos que termine mientras los niños lo necesiten. Claro. Entonces, el programa básicamente se basa en formar esa red de lideresas de la comunidad que no solamente ayuden al comedor, sino también al desarrollo y a la réplica de la información dentro de la comunidad. Ya nos está pasando con las becarias de La Guajira y de San Isidro, que fue la corte pasada. Ellas comenzaron a replicar esos talleres, comienzan a hacer actividades hito, comienzan a buscar beneficios para la comunidad. Por ejemplo, en La Guajira ya se tienen planeado una siembra de árboles donde involucren a la comunidad, comienzan a identificar esas problemáticas y a ver cómo le buscan solución. Lo mismo se piensa hacer en esta corte, pero se piensa también continuar las cortes formativas en otros comedores. Como te dije, tenemos 24 comedores, entonces la demanda es muy grande, y mantener esta red. O sea, mantener esta red y que ellas puedan replicar la información, identificar también mujeres que estén pasando por situaciones vulnerables y ver cómo nosotros podemos canalizar eso desde nuestra organización y con otras organizaciones. Porque el trabajo entre organizaciones yo creo que es lo más valioso que existe. Yo no trabajo esta área, pero mira, necesito a alguien que me dé atención psicológica porque tengo una víctima aquí y no la puedo desatender. Yo tengo que buscar la manera de poder solventar o por lo menos ayudarla. Entonces eso también nos ha pasado. Hemos encontrado casos muy puntuales de víctimas de violencia basada en género que necesitamos o hemos tenido que pedir apoyo también a otras organizaciones para poder intervenir allí, o por lo menos en la medida de que nos los permita el entorno, ¿no? Entonces, la sostenibilidad del programa siempre se va a basar en formar esa red, nutrir esa red. De repente se tiene pensado algunas otras formaciones que vayan ya como a una escala mayor, de que, bueno, ya está conformada la red, vamos a hablar un poco de autogestión, por ejemplo. Entonces, eso ya se está trabajando, se está pensando, estamos en un proceso también de reestructuración. Cada corte ha sido una experiencia distinta, cada corte nos ha ayudado muchísimo como a mejorar también las futuras cortes. Esto sí no fue bien, esto no fue bien, esto lo podemos hacer, esto vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo así. Entonces estamos en ese proceso, siempre innovando, aprendiendo y tratando de mantener la red y el programa base, que es la formación y el activismo de las muchachas que están pues en cero, que no han recibido ningún tipo de formación en el área. Claro que sí. ¿Cuáles han sido esos resultados que tú has dicho, vale, ha valido la pena hacer el trabajo? Bueno, yo creo que los resultados valen la pena cada vez que las muchachas me pasan por lo menos una foto de ellas replicando el taller. O sea, es demasiado lindo porque a veces he visto también cómo replican las dinámicas. O sea, desde lo más tonto que uno piensa que no les va a llegar, no sé, ponerlas a bailar, a cantar desde un inicio, a reírse, y cuando lo replican, cuando lo toman para ellas mismas. O sea, mira, un caso que de verdad me marcó y yo pienso que es lo que me mantiene viva, lo que me mantiene, fue de una muchacha que estudia enfermería en la universidad y súper tímida. O sea, esa niña ni hablaba, tiene 22 años y no hablaba. O sea, era como que teníamos que preguntarle con cuchara, una cosa así. Y a medida que fue pasando el programa, hubo un momento que nos sentamos a hacer los planes de futuro. Y ella se paró y cuando le tocó exponer dijo, bueno, yo antes no tenía planes, pero ahora después que estoy aquí, los tengo. Entonces eso fue algo que yo dije como que, wow, ya va. Uy, se me paran todos los pelitos al contarlo. Entonces era como que ya va, o sea, una persona que no tenía planes y ahora los tiene y ahora quiere graduarse, ahora quiere, no sé, dar conferencias. Una de las cosas que ella decía era que ella, o sea, el apoyo de las personas que estaban ahí, de las mujeres que ella veía que de repente habían sufrido tanto y seguían ahí y seguían intentando, wow. Entonces, eso ha sido una de las cosas más emblemáticas. También había otra que tiene un problema en el corazón. Entonces ella decía, bueno, yo de verdad no sé cuánto tiempo me quede de vida, pero todo el tiempo que me quede, yo estoy comprometida con esto y con ayudar a otras mujeres. Entonces era como que, wow, ya va. Dios mío, no me hagan llorar. Entonces, súper fuerte, sí, súper fuerte. Entonces yo creo que esos testimonios han valido muchísimo la pena.
Y también incluso están todos replicados o todos compilados, los de la primera corte, en un documental que vamos a estrenar esta misma semana aquí en el estado. Se llama... ya va, se me fue. El encuentro que tienen este jueves, sí, ¿no? Exacto. Okay. El encuentro que nos toca a nosotras. Entonces, ese documental fue creado para un poquito que las personas pudieran ver las vivencias que tenían estas mujeres. Entonces, este jueves lo vamos a estrenar aquí en el estado Zulia y a través de nuestras redes les vamos a dejar también el link para que lo puedan visualizar una vez se haya estrenado. Y ahí se narra un poquito eso. Entonces, ver como una mujer que no tenía la confianza para hablar y luego está liderando y protagonizando un corto, wow, eso lo vale todo. Sin duda. No, buenísimo. Bueno, nos queda muy poco tiempo. Redes sociales, número de contactos para obtener mayor información de la labor que ustedes realizan. Bueno, vale. Las redes sociales, @alimenta la solidaridad. Aquí en el Zulia, @alimenta la solidaridad Zulia. Mi red personal, @María Elena Parra. Y el teléfono de contacto sería el mío, que es el con el que estamos trabajando, 0414-610-6388. O sea, cualquier persona que quiera contribuir, que quiera apoyar, incluso que quiera información. Porque a veces apoyar no simplemente es como ir hasta el lugar o brindarte algo o darte algún recurso, sino simplemente decir, mira, ya va. Hay una organización que hace esto y si tú necesitas eso, contáctate con esa organización. Entonces, de verdad que el poder está en las redes y siempre lo he dicho, y en las redes humanas, más allá de lo que podemos ver en lo que es la parte tecnológica. Pero los liderazgos de verdad que transforman vidas y yo creo que eso es lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Igual a ustedes, de verdad que ha sido un placer, sobre todo volver a casita, como siempre he dicho. Bueno, son palabras de María Elena Parra, quien es la coordinadora del programa de liderazgo femenino de la Asociación Civil Alimenta la Solidaridad, recordándoles que el próximo jueves estarán presentando el cortometraje Nos Toca a Nosotras, un documental que recoge, que visibiliza el trabajo y el crecimiento de las participantes que pertenecen a este programa de liderazgo femenino que ejecutan y que son las principales pioneras en mantener los 24 comedores de nuestra región operativos al 100% para que este número de niños y niñas y de adultos mayores también puedan beneficiarse. Así que decir que son como el pilar fundamental también de esta organización. Nos corresponde despedir este espacio, no sin antes desearles un feliz y maravilloso inicio de semana, recordándole que hoy es 1 de agosto, Día Mundial de la Alegría. Recuerde, a pesar de las circunstancias, pensemos en los motivos que nos hacen movilizar, crecer, pensar, actuar y soñar en colectivo, no solamente de manera individual. Se despide de todos ustedes Graciela de Los Ángeles Portillo, en la dirección general de Irania Costa, en la coordinación de producción Winston León, en los controles y producción de este espacio Antonia Tencio. Así que tengan todos un maravilloso día.